Muy buenos días, queridos hermanos, y a todos los que nos están siguiendo y nos escuchan. Quisiera en esta oportunidad seguir los días viernes caminando por Primera Juan. Entonces hoy lo vamos a dejar a Primera Juan un poquito de lado para compartir con ustedes Primera Colosenses capítulo 1, el versículo 12, y compartir juntos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la obra del Señor en cada uno de nosotros y en la obra que el Señor quiere hacer en cada uno de los creyentes, que lo quiere ir perfeccionando aquello que comenzó hasta el día del Señor Jesucristo, pero también para aquellas personas que no tienen a Cristo y hoy pueden compartir con nosotros y pueden escuchar la obra de Cristo en cada uno de nosotros y reflexionar. Miren, Colosenses capítulo 1, verso 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren, aunque veníamos estudiando Primera Juan, Primera Juan nos habla mucho de imitar al Señor, de andar como Él anduvo y de vivir y andar en la luz. Y el versículo que precede, o los versículos que preceden a este versículo que hemos leído, nos encontramos en la oración del apóstol Pablo, que oraba por los creyentes en Éfeso, en Colosas, y lo que él honraba y daba gracias a Dios por la vida de muchos que daban testimonio de ser cristianos, y dice: para que andéis como es digno del Evangelio, o como es digno de aquellos que siguen a Cristo. Dice: agradándole en todo. Y cuando la Biblia habla de agradar en todo, es en todos los aspectos. El creyente tiene que manifestar que Cristo está perfeccionando, está manifestando su obra transformadora a partir del momento que Cristo entra en la vida de cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo dice: pero con gozo sigo orando por ustedes, dando gracias al Padre. Acá nos enseña algo muy importante, que toda oración es al Padre. Y la oración, como el Señor mismo les enseñó a sus discípulos: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces, tenemos que ver bien que nuestra oración es dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y inspirados y guiados por el Espíritu Santo, es decir, la Trinidad de Dios en acción. Pero él daba gracias a Dios y daba gracias al Padre. Y miren, dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos. ¿Qué es la palabra apto? Es una persona idónea, es una persona capacitada, aprobada, probada, dispuesta, competente, adiestrada.
Miren, todo esto era lo que Satanás, o a medida que como sabemos que la naturaleza pecaminosa está en los seres humanos, porque todos somos pecadores y esa naturaleza está en cada uno de nosotros, se manifiesta a medida que va desarrollando nuestra vida, que vamos creciendo, siendo bebés, desarrollando nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud. El pecado se va manifestando cada vez más. Entonces, estamos aptos, o estamos más que aptos, estábamos anteriormente en nuestro antiguo dueño, estábamos esclavos del pecado y no éramos y no teníamos la capacidad, no estábamos adiestrados, no, todo lo que hacíamos no era eficaz, no estamos preparados ni dispuestos para hacer lo bueno, sino estábamos más capacitados, más adiestrados para hacer lo malo. Pero ¿saben qué? El Señor con su obra en la cruz y a todo aquel que le recibió, lo hizo apto. Algo que estaba echado a perder, que no servía para ninguna buena obra, ahora lo hizo apto. Esto es como el alfarero que había hecho un jarro con sus manos, trabajándola con el barro, con la arcilla, y se le echa a perder. Y antes de desecharlo, de tirarlo, continúa y empieza de nuevo a querer reparar con la masa lo que se había echado a perder, sacar las impurezas, hacerlo nuevo y que eso pueda ser apto para lo que se iba a fabricar y se iba a llevar adelante. El Señor nos hizo aptos. El pecado rompió toda nuestra vida, destrozó todos nuestros pensamientos, echó a perder toda capacidad para hacer lo bueno. Entonces nos encontramos que para hacer lo bueno demanda un esfuerzo superior y mayor que hacer lo malo. Es decir, hacer lo malo está a flor de piel. Está a punto de realizarse. Siempre lo que maneja y se ve y entra por nuestros ojos en nuestra mente está preparado, está echado a perder, de tal manera que es mucho más fácil pensar lo malo, mirar lo malo, hacer lo malo, decir lo malo, obrar lo malo y no lo bueno. Ahora el Señor, cuando entra en nuestra vida, restaura lo roto, limpia lo sucio, purifica lo que se había contaminado y nos hace apto, nos capacita con el poder de su Espíritu en cada uno de nosotros, dice, para participar. Ahora nos ha hecho participantes, para pertenecer, es decir, pertenencia de Dios. Antes éramos pertenencia y esclavos de Satanás. Ahora el Señor nos hace aptos para pertenecer a Dios y para participar, porque al pertenecer al reino de Dios y que nuestro Señor nos haya hecho aptos para ser útil, aptos para ser capacitados, idóneos, dispuestos, capaces de hacer toda obra buena.
esto lo ha hecho el Señor cuando entra en el corazón. Por eso las personas que no tienen todavía una experiencia con el Señor, todavía siguen siendo un instrumento de esclavitud, una herramienta de Satanás para todo lo malo, para todo lo malo. Por eso quieren hacer lo bueno, pero no pueden. Tienen a veces intenciones cuando escuchan o cuando se les aconseja o cuando se les habla del amor de Dios, pero no logran comprender. Todo lo ven oscuro, todo lo ven sin esperanza, todo lo ven sin la fuerza y sin la capacidad de poder realizarlo y poder alcanzar logros buenos. Esta es la obra que el diablo viene haciendo en todos los seres humanos, en algunos más, en otros menos, pero en mayor o menor medida, por más cultura y por más buena educación que hemos tenido, seguimos siendo instrumentos de Satanás. Pero cuando venimos a Jesucristo y le dejamos entrar, porque Él nos amó, porque Él nos ama, y porque Él dice que nos amó desde siempre, y dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo todas las cosas buenas, pero Él ya había preparado para que de acontecer algo, Él pudiera tener la manera, la forma, el mediador, el salvador para salvarnos al que se había perdido. Y cuando el pecado entró, echó a perder a toda la humanidad, porque el pecado pasó a todos los hombres, con el pecado la muerte, y dice, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos estamos bajo el maligno, por eso vemos lo que vemos, por eso pasa lo que pasa, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, guerras, violencia, enemistades, pleitos, rebeldía, hogares destrozados, matrimonios destrozados, pasiones totalmente desmedidas, que lo único que hace es destrozar una vida para la cual Dios nos ha creado para lo bueno, pero evidentemente, como da mucho trabajo, es más fácil hacer lo malo. Y así está el mundo, porque se dan cuenta, quieren salir, pero están esclavos de adicciones, del alcohol, de drogas, de pasiones, de violencia, de rebeldía, y todo es, y viviendo este tiempo que estamos viviendo, ni aún así volviendo a nuestros hogares, podemos escaparnos o podemos desatarnos de esa ligadura que Satanás nos tiene, o que tiene fundamentalmente al que no tiene a Cristo. Pero Jesucristo, cuando entra en el corazón, cuando recibimos a Cristo, porque Él nos ama y Él te ama a ti, no importa la condición que te haya dejado el pecado, no importa la condición que estás como esclavo de Satanás. Tenemos muchas historias en la Biblia. Quizá la que más se recuerda es la del hijo pródigo, que llegó a estar al punto destrozado, abandonado, y de haber malgastado sus bienes, su tiempo, su vida, hasta que se da cuenta y dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy apto de ser llamado tu hijo. He perdido todo, he destrozado todo, todo lo eché a perder, todo lo eché a perder. Pero Dios te ama. Dios lo amó y le dio una oportunidad más. Dios te ama, querido amigo que me escucha, y aunque parezca que eres algo echado a perder, que es inútil para toda buena obra, Dios te puede hacer útil, apto, capaz para participar
de la herencia de los santos en luz. Miren, en Primera Juan nos habla de que tenemos que tener comunión con Dios para andar en luz y tener comunión con Dios. Y dice, y la sangre de Jesucristo nos sigue santificando para seguir andando en luz. Acá nos dice para ser participante de la herencia de los santos en luz. Ser participante, participar de lo que antes no teníamos, participar de la heredad que Jesucristo tiene, y todo aquel que está en Jesucristo tiene la misma heredad de Jesucristo. Ser como Él, parecernos a Él, el poder de Él actuar en nosotros, ir transformando toda nuestra vida, ir capacitándonos, ir haciéndonos aptos para toda buena obra y para andar en luz y para andar como deben andar los cristianos, los creyentes, en luz, no en tinieblas, no en oscuridad, no en esclavitud, no en malas obras, no en malos pensamientos, no en pasiones desmedidas que el mundo nos ofrece. Andar en luz. Pero para eso tenemos que experimentar la experiencia de conocer a Cristo, que por amor de nosotros, siendo todos nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Y quiere que en este tiempo de prueba, ya que su venida está muy cerca, quiere que ninguno se pierda ni que todos procedan al arrepentimiento. Y dice que además de hacernos aptos, además de hacernos partícipes de la herencia de los santos en luz, dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Miren, la Biblia aclara muy bien, dice, los creyentes, les habla a los creyentes, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que están en el aire. Es decir, no tenemos lucha con seres humanos, es el poder del mal que tiene potestad, es decir, que tiene autoridad y que gobierna y que maneja a las personas que están esclavas del pecado y andan en tinieblas. Por eso caen, fracasan, se entristecen, se desilusionan, no tienen esperanza, vuelven a fracasar, tienen muy buenas intenciones, pero vuelven a fracasar, vuelven a caer, vuelven a ser esclavos, porque están a la merced del poder del que maneja la oscuridad, las tinieblas, y estoy hablando de la oscuridad y de las tinieblas espirituales. Pero los creyentes somos de la luz, por eso Dios te ve caído, triste, abandonado, destrozado por culpa del pecado, y el Señor te ama, y el Señor quiere trasladarte, quiere sacarte, quitarte de las garras, de las cadenas que te tienen atado de la esclavitud, del pecado a la maldad, para sacarte de la autoridad y del poder y de la potestad de las tinieblas y trasladarte al reino de su amado Hijo. Es al reino del Señor Jesús. Por eso los creyentes tenemos que saber muy bien que ahora somos parte del reino de los santos, del reino del Señor Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes. Toda la iglesia es parte del reino, todos los que creen en el Señor se añaden al reino para sujetarnos a la autoridad del Señor, que es bendita, que es amorosa, que es bondadosa, que es gloriosa y que nos permite tener la herencia con los santos en luz en los cielos. Pero, ¿qué más dice? Y dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino. Miren, de la potestad de Satanás, Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, el Señor Jesús. Y hablando del Señor Jesús, que nos hizo aptos, que nos compartió su herencia, que nos trasladó al reino de su amado Hijo, en el Señor Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué es la redención? Y bueno,
es ser redimidos, es ser comprados para darnos libertad. Era lo que se acostumbraba en la antigüedad. Los esclavos eran expuestos con toda desnudez y eran expuestos delante de todo, y cada uno los compraban para lo que necesitaban, para el campo, para trabajos forzosos, para mantener la casa, para las plantaciones, hasta aún las mujeres, todos eran esclavos y eran comprados allí con un precio. Y ahora pertenecían al que los compró y eran su amado y seguían siendo esclavos. Ahora Jesucristo nos redimió. ¿Cómo nos redimió? Él nos vio desnudos, sucios, abandonados, incapaces, no aptos, y Él nos amó, y con su sangre derramada en la cruz les dijo, nos hizo a cada uno de nosotros, de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, con su sangre borró nuestros pecados y con su sangre pagó en la cruz y nos redimió, es decir, nos compró. Pero ¿saben qué? Para darnos libertad, para ser parte del reino, para ser parte, andar en la luz. Ahora vemos dónde caminamos. Por eso la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven? Y cuando habla del joven hablan de todo, ¿no es cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra, porque guardando su palabra tenemos luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso el creyente ahora está capacitado, apto, ha heredado, es parte del reino. Ha sido comprado y libre de la esclavitud del pecado, ha sido libertado para servir de corazón y por amor a aquel que nos amó siendo pecadores y miserables. Su misericordia nos alcanzó, nos amó y nos salvó. Dios te ama. Dios te quiere salvar. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvado, perdonado, redimido, comprado a precio de sangre para limpiar todos tus pecados si tú le confiesas a Él, si tú le pides perdón a Él, si tú le recibes a Él, serás salvo. Para andar como hijos de Dios, como hijos del reino, con el Señor en cada una de nuestra vida, para ser apto para toda buena obra y para andar como deben andar todos los santos que andamos en luz, no en tiniebla, en luz. Amigo que todavía estás en tiniebla, ven a Cristo Jesús. Él te ama. Él murió por ti. Él fue el que llevó los pecados en la cruz, pero resucitó. Por eso creemos en un Cristo que tiene vida y vida eterna. Y al que perdona los pecados, se los limpia, se los quita y le da vida y vida eterna. Por eso tenemos la herencia con los santos en luz en los cielos. Ven al Señor, pídele perdón por tus pecados y serás salvo. Y podrás experimentar un cambio en toda tu vida. Y Él te va a hacer apto, te va a capacitar para andar y para vivir y para participar de la herencia de los santos en luz. Ojalá que así sea. Sigue escuchando estos mensajes de parte de la iglesia en Delqui. Te habló Mario Procopio. Cualquier duda, llamanos, preguntanos. ¿Cómo hacer para recibir a Cristo? ¿Cómo hacer para escuchar más de la palabra de Dios? Ojalá que así sea y que Dios te bendiga.